Shabbat Shalom familia, desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Shabbat Shalom. La gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot. La gloria y honra también para nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, que nos dan y nos brindan la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Yom de Shabbat, los tiempos señalados y los comienzos de mes. Somos una comunidad en línea que estamos debidamente registrada en los Estados Unidos bajo el nombre Alfa y Omega. Estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy, donde usted puede ingresar y hacerse miembro activo a la comunidad de Yehoshua y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá. Saludos cordiales para nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, nuestro estimado amigo y amiga el Moriaron Moral y su esposa la Mora Araceli de Morales. Saludos cordiales también para el cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua. Vamos a citar el Shema para dar inicio con la parashá y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch, en Kevod, Malchuto, Leolam Baed. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, vamos a ver la parashá titulada Vayhi Literuma. Y eso está en el libro de Éxodo, capítulo 25. Y vamos a ver hasta el capítulo 26, hasta el verso 30. Vamos a ver los profetas, el profeta Isaías, Isayahu, capítulo 66, del 1 al 24. Vamos a ver Salmo 62, Tejilín, y el Brit Hadashah, Hebreos, capítulo 9, del 1 al 28. Bueno, aquí estamos viendo ya a Moisés, luego de que ellos la semana pasada pudimos ver en la parashá donde ellos hicieron un pacto, donde comieron, esparcieron sangre sobre ellos, y el Padre les dio la Torá, las tablas de la ley, donde le hace saber que ya habían hecho un pacto, ya esa era la constitución donde ellos iban a verla, y que también suben al monte dice que en el capítulo 24 subió con Josué, pero me imagino que Josué se queda un poquito más atrás y bueno, lo cubre la nube, porque él tenía que pasar allí 40 días y 40 noches. Vemos también que en el capítulo 25 el Padre le hace saber del arca, la mesa, los panes, y que era el tiempo donde le da a conocer los materiales que, aunque tenía que ser hecho el arca, la mesa y el candelabro, y aún el mobiliario del templo. Cuando uno ve en el capítulo 2, inclusive le hace saber que le den una ofrenda, y le dice que recoja, le pide al pueblo que ellos tienen los materiales para hacer el Beit HaMikdash, lo que es el tabernáculo. Y bueno, la gente comienza a dar, comienza a sembrar, pues, para hacer el tabernáculo. En Levítico capítulo 2, parte de lo que tenía que hacer esa ofrenda lo podemos ver en el capítulo 2, el verso 9, y es tomará la ofrenda para porción memorial y lo dejará consumir en el altar el sacrificio himno de olor a Jehová. Cuando estoy hablando de la ofrenda, no es que esos materiales iban a ser quemados para presentarlos, no, eran para hacer para uso de lo que iba a ser el tabernáculo, pero que también pidieron ofrenda para como agrado, pues, de que el Padre
el pueblo iba a dar de manera voluntaria. El hecho que subiera Moisés al monte y estar allí 40 días y 40 noches, él lo que estaba recibiendo era el diseño original de lo que es arriba también tiene que ser abajo, y que los templos viene a ser la representación de las figuras celestiales, y digo los templos porque también era conocido en las culturas antiguas, o quienes iban a rodear a Israel. Entonces era parte de lo que iban a tomar. Hay algo que me causa, porque inclusive la madera con que iban a hacer el tabernáculo, y los colores, ¿cómo se llama? Las telas donde iban a teñir, y tenían que tomar inclusive animalitos para poder teñir lo que es las telas que iban a cubrir el templo, el Beit Hamikdash, el tabernáculo. Uno de ellos es un pulpo que se da en el Mar Muerto, que bota una tinta azul. El color rojo es de un animalito que inclusive el Morerón tiene un estudio que se llama el Coccus ilis, algo así se le menciona el gusano, Coccus ilis. Y ese gusano tiene la particularidad, eso lo explica inclusive el Morerón en su estudio. Esto es un gusanito, o el gusanito hembra, pues, cuando va a dar a luz, ella sube a un árbol, y cuando da a luz se revienta, pero bota sangre de una manera descomunal, para poderle dar vida a sus hijos, pues, a los otros gusanitos. Pero lo que voy, ese era el color o la tinta con que iban a teñir, las telas que eran de color rojo. Entonces, la distribución de esos metales en el Beit Hamikdash tiene una representación simbólica: el oro pureza, la plata redención, bronce para lavar, para, como quien dice, la parte de los lavacros, y como en una parte de juicio, pudiéramos decirlo así. O sea, el bronce simboliza esa parte, y cuando llegas ahí que te lavaba, por lo menos los levitas, para iniciar en el tabernáculo, era como la parte que el Padre redime. Pero todo esto es parte de lo que es el tabernáculo. Hay una cita que a mí me gusta, que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, verso 6, y era lo que iba a ser ya aquí el Mishkan, que era el templo. Pero mira lo que dice en el verso 6: pero ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener? ¿Y quién soy yo para edificarle una casa, sino tan solo para quién? ¿Para quemar incienso ante él? Ahora pues envíame un perito para trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura, el carmesí, el azul, experto en hacer grabados, para trabajar con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales contactó mi padre David. Esto fue cuando el templo iba a ser edificado por Salomón, pero que su padre David también le dejó materiales para poner ¿cómo se llama? No en práctica, sino que lo dio para la obra, para poder ser edificado el templo. Recuerde que David tuvo en su corazón construir el templo, porque es conocido en las culturas alrededor que el ganar las batallas y haber prosperidad en su entorno
y que tiene que haber no solamente la paz, estar reunidas las 12 tribus, pero sobre todo un templo en honor a ese Dios guerrero, a ese Dios que le da las victorias, a ese Dios que le prometió a Abraham la tierra, ese lugar, la presencia de Jehová, y vivir en un lugar seguro, era parte de lo que se conocía en el antiguo cercano oriente. Y bueno, podemos ver David todo lo que hizo, ganó la batalla, pero se propuso en su corazón el construir el templo, pero el padre le hizo saber que no, porque había derramado demasiada sangre. Y el hecho que derramara sangre no es que no calificaba a David para como de que él viniera a la promesa del Mesías, porque en su tiempo tenía que haber paz, pero bueno, él conquistó las batallas, y por eso le dejó todo eso a su hijo. La otra cita está en Deuteronomios, porque el padre, cuando comienza en Deuteronomio capítulo 4, el verso 13, y él mismo anunció su pacto, en el cual mandó a observar los 10 mandamientos, las 10 palabras, y escribió sobre las 2 tablas de piedra. Y el 17 dice, y no harás el tabernáculo, y pondrás figura de bestia, nada, que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela sobre los cielos, figura de un reptil que recta por el suelo, y figura de pez alguno que nada en las aguas y debajo de las aguas. Entonces lo primero que le da son las ordenanzas a Moisés de que se cuide de hacer ello, que no se haga figura de nada. Lo único que llevaba figura ahí era el arca del pacto, que tenía 2 ángeles, y vamos a verlo poco a poco. Entonces, ¿cuál era el propósito del tabernáculo? Es una réplica de los cielos, es decir, el templo viene a ser lo micro de lo macro, para que pudiera vivir el pueblo de Israel. Cuando digo vivir, era que el Padre tenía que estar, morar la presencia del Creador ahí en medio de su pueblo y habitar seguro. Ese fue el propósito del tabernáculo, que el Padre pudiera vivir allí. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 66, que tiene que ver con la parashá. En ese día 66, Yishayahu es la bendición del reino, es decir, lo que se conoce como la era mesiánica. Muchos piensan que la era mesiánica tiene que estar el Mashiach, ¿no? Desde el momento que Yeshua estuvo en tierra y comenzó la restauración para que se cumpliera, es parte del proceso, porque tiene que vivir, digamos, que el pueblo de Israel, y ellos tienen que volverse al Padre y reconocer al Mashiach, a Yeshua. Pero no significa que tales palabras que están aquí no se cumplan. Y por eso vemos que el pueblo, el Padre quiere consolar. Dice en el verso 10, alegraos, alegraos Jerusalén, gozaos con ella todo lo que le amáis, rebosad de júbilo con ella, porque por ella lleváis luto, porque mamaréis sus pechos y os saciaréis de consolaciones, y succionaréis con gozo las ubres de la gloria. Cuando está hablando así, es la parte tierna de una madre para con sus hijos, y lo que está diciendo es que, bueno, el Padre tendrá cuidado de su pueblo, y lo que está poniendo es una alegoría, una mashal para que así el Padre va a hacer volver a su pueblo. Porque así dice Jehová, que yo extiendo los cielos sobre la paz como un río, y como un torrente en crecida gloria de las naciones. Amaréis y seréis llevados en brazos, y sobre las rodillas os acariciarían. Y como uno consuela su madre, así yo consolaré a Jerusalén, y seréis consolados. Al verlo vuestro corazón se regocijará, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna. La mano de Jehová se manifestará a sus siervos. Entonces, bueno,
Aquí estamos viendo el Padre, la promesa que tiene para con su pueblo. Él no se ha olvidado de su pueblo. Él sigue a su pueblo y lo va a cuidar porque son sus promesas. La otra cita que quiero compartir tiene que ver con lo que es los mandamientos de que el pueblo tenía que dar, pues. Y quiero leerlo, lo que se llama del Targanot. Y es que dice, en la misma 95, performativo, en el verso 38, en lo que es parte de lo que tiene que ver con el mandamiento, en Shemot 25, en el verso 8, que me hagan un santuario. En esencia, es una misma construir una casa para Jehová. Las leyes. Esta casa, el Beit HaMikdash, es donde le ofreceremos nuestro sacrificio, y a este lugar sagrado donde nos ordena ascender para la festividad de peregrinación cada año. Fíjense, ellos tenían que subir, las fiestas son 7 o 8 con una que concluye, pero que cada 7 años era esa fiesta, el regocijo de la Torá. Pero está ahí el templo para reunirse como pueblo, no una comunidad como tal. El mandamiento es reunirse en las festividades, porque son fiestas para Jehová, donde tú le reconoces que Él es el que te multiplica, Él es el que te da, el que cuida, Él es tu proveedor, tu sanador, Él es el que restaura, y por eso se les ordena. Y dice, esta misma concluye con la redacción de los utensilios sagrados que se utilizarán en el Beit HaMikdash, tal como la menorá en ambos altares, el arca sagrada, la mesa del pan de la proposición, y todos los materiales que menciona. ¿Cuál es la perspectiva? El propósito principal de Jehová es ordenarnos que cumplamos los mandamientos, las misbot. Es el que Él puede otorgarnos bondad, por lo tanto nos ordenó observar sus mismos y estudiar su Torah, porque de ese modo llegamos a ser mejor y más dignos de recibir su beneficencia. También nos ordenó que establezcamos un lugar que debe ser limpio y puro hasta el máximo grado de limpieza, a fin de que haya un lugar donde podamos purificar nuestros pensamientos y rectificar nuestro corazón hacia Él. Sabemos por tradición que el sitio donde David y su hijo Salomón erigieron un altar en el sitio de lo que iba a ser el Beit HaMikdash. Recuerde que en la era de Ornán Jebuseo es cuando David la compra, pero que también él ahora con su hijo para construir ese lugar, y le dice, padre, acuérdate de mi hijo, que él va a comenzar a reinar. Inclusive Jehová se le aparece en sueños. Era el mismo lugar donde Abraham erigió el altar sobre el cual ató a Isaac vino por su sacrificio. Vino Abraham, erigió el altar sobre el cual ató a su hijo Isaac vino por un sacrificio. Segundo, Noah erigió el altar cuando salió del arca. Tercero, el altar que se estuvo de pie sobre el cual Caín y Eva trajeron sus ofrendas. Cuarto, el primer hombre sacrificó una ofrenda para Jehová cuando fue creado, y fue Adán. Adán fue creado de la tierra. Eso está en referencia en el Sanedrín 80, Tratado Midot. El otro mandamiento que es prohibitivo, que es el mandamiento 96, está en Shemot 25:15. En los alillos del arca y los postes no se los quitarán. Ese era el arca que tiene que ver donde está la tabla, las dos tablas, el maná y la vara de Aarón. En el arca, como manera simbólica, y lo otro que está al frente del arca era lo que se conoce como el trono, el lugar del trono. Y es ahí donde ellos dicen que se sienta Jehová a gobernar, a reinar. Claro que Él gobierna en los cielos. Él es creador, y por eso las cosas están así, de esa manera.
pero que aquí en la tierra también Él es dueño y amo de su creación. Entonces, está prohibido quitar los postes de los transportes de los anillos, los cuales los que están al lado del arca. La perspectiva, los extremos del poste se hicieron anchos, mientras que en el medio era algo más delgado. Esto fue para que no pudieran quitarse fácilmente de los anillos y caerse por sí mismos. Esto está en referencia en el Yomá 72. El otro mandamiento performativo, es el 97 y está en Shemot capítulo 25, el verso 30. Y pondrás sobre la mesa los panes la proposición delante de mí para siempre. En esencia es una mivá de colocar continuamente en el Beit HaMikdash los panes. Por eso que los panes de la proposición cada día de Shabbat se cambiaban, es decir, antes que cayera el Shabbat, esos panes se cambiaban y esos panes no se botaban, se los comían ahí en el templo, dando a entender que el Padre era el que le daba el sustento no solamente al pueblo de Israel, a los levitas, sino también al pueblo de Israel. Dice que en esencia esta misma es colocar pan continuamente en el Beit HaMikdash. Las leyes, uno de los utensilios sagrados del Beit HaMikdash era la mesa de oro. Sobre la mesa se colocaban 12 panes de la proposición que estaban dispuestos sobre la mesa en 2 filas, una encima del otro, 6 de cada una. Los panes se colocaron en los estantes de tal manera que se dejó un espacio por encima y por debajo de cada pan, permitiendo que el aire circule entre los panes para que el pan no se enmohezca, le salga hongo. Se colocaron 2 tazones de incienso junto a cada fila. En cada Shabbat el pan debería ser reemplazado sin dejar la mesa vacía por un momento, por pan fresco que se horneaba el día anterior. Recuerde que Shabbat no es sábado. Shabbat lo que significa es reposo. Y en el calendario que se lleva, si estuviera el templo, bueno, ya el Padre arreglaría esa situación. Pero lo importante es que antes de que comenzara Shabbat se reemplazaba ese pan. La perspectiva, aunque en la circunstancia normal el pan que se expone en el aire durante una semana se vuelve rancio, el pan de la proposición, sin embargo, siempre supo fresco en el día que se hornó. Esto está en referencia en Menahot, capítulo 96. Entonces vemos la parte de los mandamientos que tiene que ver con el pan, el parte de lo que era el Beit HaMikdash, el tabernáculo, el cuidado, la observancia que el Padre prescribe para los levitas, para que tuvieran cuidado de él. Quería ir a la cita que está en Primera de Crónicas, capítulo 28, que era lo que le decía de David. Cuando Salomón iba a construir el templo, mira lo que le dice David, y le dice a Salomón: levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío, tenía en mi corazón edificar una cuadra en la cual reposaría el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies de nuestro Dios, y había yo preparado todo para edificarla. Cuando Jehová me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, has derramado demasiada sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me escogió entre todas las casas de mi padre, sobre el cual yo soy el rey él es rey para siempre. Porque a Judá escogió por caudillo de la casa de Judá, la familia de mi padre, entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para hacerme rey sobre Israel. Entonces aquí vemos que le está dando las instrucciones a Salomón. El verso 10, de ahí mismo el capítulo 28. Ahora pues considera lo que dice Jehová: te ha escogido para edificar casa para el santuario. Esfuércete y manos a la obra. Y dijo David a Salomón: el plano del pórtico y sus edificios, los almacenes, de sus aposentos altos, de las cámaras interiores, del lugar propiciatorio,
junto con él el diseño de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, y todas las cámaras alrededor para los tesoros de la casa del Dios de Israel, y los tesoros y objetos sagrados para el templo. Eso es lo que le está diciendo David a Salomón, que se esfuerce para lo que era la construcción. Si así como David le dio órdenes a Salomón, el padre también lo hizo con Moshe, y tenía ahí siempre a Josué al ladito de él para que no solamente le siguiera, sino que también tenía que ver, pues, porque él más adelante sería el sucesor de Moisés. Hay algo que me impresiona del arca, y es lo siguiente. El arca tenía que permanecer en el templo, pero si hay algo que siempre me he sido curioso, el arca, cuando Saúl hace lo malo, recuerde que cuando iban a guerra tenía que salir los levitas, el Cohen Gadol, llevaban el arca del pacto, iban los guerreros, cantaban, porque el Dios de Israel tenía que cubrirlos, darle la victoria. Pero que no lo iba a cubrir porque habían hecho lo malo, le hace saber que por medio de Samuel lo que le iba a acontecer a Elí y a sus hijos. Pero cuando ungen a David, David recupera el arca. Pero hubo algo también, que el arca del pacto lo tenían los filisteos, los eternos rivales del pueblo de Israel. Hoy por hoy Palestina, que lo vemos ahí en Gaza reflejado lo que está sucediendo, que no voy a hablar de ello, solo lo que quiero hablar es de esta situación. Y dice que le salieron, hay versiones que dicen que eran como furúnculos en el cuerpo, hay otra versión en que dice de la Torá, de la Biblia, que eran las hemorroides que se le salían. ¿Qué hicieron los líderes del pueblo de los filisteos? Agarraron un carro nuevo, pusieron un animal que no había trabajado, pusieron el arca y la pusieron de vuelta al pueblo de Israel. Así fue como David recupera el arca. Pero también lo que quiero resaltar es lo siguiente: si el arca no podía salir de ahí, ¿cómo es que el arca, le hago esa pregunta al pueblo, cómo es que el arca podía entonces estar entre ellos? Usted lo puede ver también en Josué. Cuando Josué iba a guerra, el arca iba con ellos. Cuando fueron a la toma de Jericó, el arca iba ¿con quién? Con los levitas, con el pueblo, pero ellos no la tocaban. Y me imagino que había una distancia prudencial. También lo podemos ver cuando Josafat también fue a guerra. Dice que el padre le da una palabra por medio de un profeta, y él le dijo: ve 3 días de camino, lleva el arca, lleva a los sacerdotes, y bueno, iban con un cántico el pueblo, y bueno, le da la victoria. Pero la que más digamos que me resalta, no solamente fue la de Josafat. Cuando David recupera el arca, hubo un evento que se produjo, y cuando venía el carro donde transportaban el arca, y con el toro, dice que el arca ¿cómo se llama? Se iba a caer, y hubo alguien que, para que no se cayera, tocó el arca, y dice que murió instantáneamente, y a aquel lugar se le llamó Perejusa por tal motivo. David consulta, y quienes tenían que llevar el arca eran los levitas, los encargados de llevar eso. Por eso es que dentro de los levitas habían bastantes, y cada persona tenía una función en específica. No era cualquiera que podía tocar el arca, sino los que habían sido
apartado para tal función. Eso es lo que a mí siempre me tuvo a la expectativa. Pero dice que David se entristeció y llevó el arca a la casa de Obed-edom. Si usted ve allí la cita, dice que el arca permaneció en la casa de Obed. Y dice que fue de bendición estar el arca en la casa de Obed-edom. Mire lo interesante de esto. Obed-edom era levita. Y Obed-edom, si usted ve en las crónicas las funciones de los levitas, fue el guardia del templo. ¿Por qué? Donde estaba el arca, porque cuidó de ella. Él y sus hijos prefirieron servir a Jehová en el templo. Qué interesante, ¿cierto? Pero que muchísimo haya más de lo que es el arca. Usted puede verlo en el libro de Revelaciones y Galú, Apocalipsis, donde hablan de las 7 asambleas y que hay un candelabro. Ese candelabro lo que representa es, digamos que los creyentes en el Mesías que estaban en ese momento en la dispersión huyendo, porque, bueno, en toda la historia, eso no fue un acto ahí mismo. Acuérdense que el Imperio Romano persigue al pueblo de Israel bárbaramente, y lo que quiero resaltar es que ese árbol de almendro, que es como la menará, que tiene figura de manzanas, flores y una serie de diseños que haga entender, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando el Padre está hablando del árbol, o la menorá, perdón, que se refiere a cada una de esas comunidades, lo que está hablando no solamente a una comunidad como una asamblea, no, es un área, un territorio en específico que tiene que ser para alumbrar, que tiene que estar la Torá también allí. La otra cita que quiero dar está en el libro de Hebreos capítulo 9, y después vamos a ir a otra cita que quiero dar del libro de Hebreos, que también tiene que ver con el templo, o el Beis Hamikdash. Miren, en el mismo libro de Enoch, antes de continuar, dice que en donde está como especie de un arca, y hay otros elementos que el Padre pone allí. Dicen que hay gente alrededor de las naciones donde está ese trono, pero de todas las naciones, no solamente del pueblo de Israel, dando a entender en un tiempo lo que va a ser cuando Yeshua retorne a tierra. Qué interesante. Otra cita que, antes de la que les estoy hablando de Hebreo, que quiero mencionarles, está en el libro de Baruch. Ellos, el pueblo de Israel, los estudiosos de lo que son profecías, la gente del templo y la casa de Judá, ellos sabían que iban a ir a un exilio, y para que no destruyeran el arca, se dice que habían unos túneles debajo del templo, y que el arca la sacaron de allí y la llevaron a un lugar, a una montaña, y la escondieron. Pero que hubo gente que persiguieron a, se dice que era Jeremías, y Jeremías, el Padre le revela que hay gente que lo está persiguiendo, que están detrás de él porque quieren ver dónde va el arca, y dice que vino un viento y borró las huellas para que no llegaran a ver por donde el camino que iba, para que ellos llegaran donde estaba el arca. Qué tremendo. Y bueno, se dice que el arca está escondida en una montaña. Vamos a la cita de Hebreos capítulo que tiene que ver con la parashá, el capítulo 9 del libro de Hebreos. Mira lo que dice. El primero pues tenía también su parte, el capítulo 9 de Hebreos, verso 1.
pues también tenía por su parte regla del culto del santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así en la primera instancia, llamada lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. El segundo estaba parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, que tenía el incensario de oro, el arca del pacto, la cubierta, y oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, contenía el maná, la vara de Aarón, y reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio. Ese es ahí el lugar donde se sienta el Padre, según lo que le estaba explicando al principio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, dispuestas así estas cosas. La primera instancia, ciertamente, entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos. Lo que está hablando de lo que era. Pero que hay una parte celestial, uno mejor, donde está Yehoshua, que se sienta allí. La otra cita que está de lo que hablé de Enoch, pero hay una en el libro del capítulo de Hebreos que también tiene que ver, y es ahí mismo en el capítulo 8 del libro de Hebreos, el verso 5, en los cuales son figuras sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, así dice: haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, porque ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre promesas mejores. Esto tiene que ver con el Mashiach. Miren, en el capítulo 28 del libro de Bereshit, cuando Jacob va a la casa de Labán, el padre le muestra a Jacob lo que era el lugar que le iba a dar a él y a su familia por herencia, según la promesa que le había hecho Abraham. Y dice que él veía como una escalera que ángeles bajaban y subían. Y él dice cuando se despierta: lugar terrible es esto no es más que el lugar, casa de Jehová. Si está hablando en esa dimensión es porque hay la conexión, y es lo que está hablando también en el capítulo 8 y 9 del libro de Hebreos, la conexión que hay entre cielos y tierra. Incluso en el libro de Deuteronomio habla de lo que es no hacerse nada que fuese, como lo dije al principio, de figuras, porque el Padre es celoso en cuanto a su creación. Y termino con esta cita del libro de Miqueas, en el capítulo 4 de Miqueas. El reino del Mashiach, y dice, capítulo 4, verso 1: en los postreros tiempos, el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos, y muchas naciones irán allí, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, en la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará a muchos pueblos, y decidirá sobre las naciones poderosas. Hasta la más distante forjarán sus espadas en arado y sus lanzas poderosas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Eso es lo que va a acontecer. Pero ya muchos pueblos están yendo y están conociendo Torah, y están conociendo la cosa o la Torah en su contexto, y eso es lo más importante, volvernos al Padre, y es lo que ha querido. Bueno, familia, espero que esta paracha haya sido de edificación para ustedes. Me faltaron algunas citas que quería completar, pero por cuestión de tiempo no pude. Pero nos vemos la próxima semana en el Shabbat. Así que muchas bendiciones para todos desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, Ley Raot, hasta pronto.